Listo. Hola, buenos días. Somos el equipo de PAIDA, equipo número 3. Vamos el día de hoy a dar la primera parte del libro de Cartas a quien pretendes enseñar, escritas por Paulo Freire. Las integrantes de este equipo son Alexandra Jacqueline Vélez Cruz, que va a estar con nosotros en esta primera parte, Melanie Garza, Luisa Michelle, Lilia Jacqueline y su servidora Carla Lisbeth Herrera Sánchez. ¿Le puedes dar a la siguiente, Ale, por favor? Muy bien. Cartas a quien pretende enseñar, escrita por Paulo Freire. Vamos a iniciar con lo que es el prólogo, que es escrito por Rosa María Torres. Después tenemos la introducción, las primeras palabras, y después empezamos con la primera carta, segunda carta y tercera carta, lo que se verá en esta primera parte. Muy bien. El prólogo, escrito por María Torres. En su libro, Freire lo escribe dirigido hacia las maestras y a los maestros. A las maestras en especial, ya que con el fin de no acusarlos, sino de defenderlos, de defender su identidad y su legitimidad como docentes. Después tenemos que Freire es considerado como el símbolo de la antiescuela, el antimaestro, al sistema personifica e incluso la antienseñanza. Así es como se le conoce a Freire. En este prólogo vemos la precarización de la docencia, cómo la docencia ha sido sobajada últimamente, cómo se le ha quitado desde el puesto que antes tenía, que antes los maestros eran respetados, que respetaban el símbolo que ellos eran, el pararse a dar clase y demás. Últimamente hemos visto que en la docencia los salarios son bajos, la calidad de vida, la autoestima, la valoración social, las condiciones de enseñanza y las oportunidades no son las mismas que antes. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En el siglo XXI y la educación ha avanzado notablemente. Ahora la educación se ve envuelta en lo que es la multimedia. Ahora tenemos computadoras, televisión, páginas de internet y más, que en sí la educación ha aprovechado para evolucionar, pero no se ha tomado en cuenta a los maestros, se les ha hecho a un lado, ya no se le ve como antes. Después tenemos la pauperización y proletarización de los maestros. Aquí su nivel educativo es precario de ambos sectores del magisterio. Se ha reducido la matrícula y bajas expectativas y motivación de los aspirantes al magisterio. Hay un ausentismo marcado, hay un abandono de la profesión y se ha visto que ser maestro o maestra se toma como último recurso cuando no se llega a lo ideal. También está la falta de oportunidades, entre otras cosas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Muy bien. Los temas que vamos a ver en las 10 cartas, el primero son las fundamentales diferencias entre el enseñar y aprender. Después, en la carta número 2, están las fuentes de la inseguridad y el miedo. En la carta número 3 tenemos la opción por el magisterio. En la carta número 4, las cualidades del buen educador. En la carta número 5 está el primer día de clases. En la carta número 6 está la relación entre educadores y educandos. En la carta número 7, las diferencias entre hablar al educando y hablar con él. En la carta número 8, los vínculos entre identidad cultural y educación. En la carta número 9, entre contexto concreto y contexto teórico. Y por último, en la carta número 10, está el tema crítico de la disciplina. Siguiente, por favor, Ale. Los no maestros y sus organizaciones. Aquí entramos a la parte de la introducción. Aquí lo que busca Freire es escribir un libro que que pueda ser comprendido, que no sea dejado por el lenguaje técnico que se emplea. Entonces,
Lo que él hace es escribir un libro que pueda ser entendido por todos. Muy bien. También él hablaba que es bueno tener una idea de nuestra antítesis, o sea, escuchar o leer textos que vayan contrarios a nuestras ideas, porque de esta manera podemos aprender de ellos, ¿sí? Después tenemos lo que es los no maestros y sus organizaciones. Aquí en la imagen les puse de cómo un maestro era tratado en el año 1969 y cómo es tratado en nuestra actualidad, en el 2009. Bueno, antes la profesora era la que tenía la razón y el alumno quedaba en otra parte, segundo atrás de ella. Y los padres pedían cuentas a los alumnos, no a los maestros. En la actualidad, el ser maestro, pues ahora se ve como un cuidador de niños. Ya muchos padres de familia llevan sus niños a la escuela no con el motivo de aprender, sino de que cuiden a sus hijos mientras ellos están trabajando. Por eso los maestros últimamente han tenido malos salarios, una falta de calidad de vida digna, la falta de respeto, ya no se les reconoce como antes. Y aquí entra lo de maestra sí, tía no. El título del libro es maestra sí, tía no, pero fue cambiado a cartas a quien pretende enseñar, porque aquí en México no se usa el término tía, a diferencia de otros países como en Brasil o Argentina, que así se dirigen a las maestras. El hecho de que se le llame tía a una maestra, pues le quita valor a su trabajo, ya que no es lo mismo ser tía a ser maestra. ¿Y cómo está esta situación? Bueno, pues una tía es quien cuida y quien protege a sus sobrinos, mientras que una maestra está encargada de estudiar, de estudiar, de prepararse para poder pararse ante clase y pues sobre todo enseñar a sus alumnos. Entonces el hecho de que se les llame tía les quita mérito a su trabajo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Aquí está la diapositiva de la introducción, lo que les comentaba. Freire también tiene un compromiso ético y político al escribir este libro. Está escrito de una forma que sea comprensible para el lector, sin necesidad de cansarlo. Y lo que les mencionaba de la antítesis, a pesar de que las ideas del autor difieran de las del lector, siempre es bueno leer los textos que defiendan posiciones políticas diametralmente opuestas a las nuestras. No solo aprendemos con lo que es diferente de nosotros, sino hasta con lo que es nuestro contrario. También se habla de lo que es la escuela democrática, de una escuela que a la vez continúa siendo un espacio-tiempo de producción de conocimiento en el que se enseña y en el que se aprende. También abarca el enseñar y el aprender de un modo diferente. ¿Le puedes dar a la que sigue, Ale, por favor? Después tenemos las primeras palabras, maestra, tía, la trampa. Escribir no es un puro acto mecánico precedido por otro que sería un acto mayor. Aquí en esta primera parte de la lectura, Freire nos habla que escribir tiene su grado de complejidad. Cuando uno habla y expone sus ideas, al momento de escribirlas no va a ser lo mismo. Incluso cuando tú escribes, tus ideas no van a ser iguales a como las tenías en mente. Escribe lo que se sabe y sobre lo que se pensó antes. O sea, escribir es un acto complejo. Y aquí habla sobre el analfabetismo. El analfabetismo es muy peligroso para para aquellas personas que no pueden escribir ni leer porque impide que ellos conozcan el mundo. O sea, no lo van a ver igual a aquellos que sí saben leer y escribir. Van a tener problemas para comprender y por ende, pues su ignorancia va a ser aún mayor. Aunque no anule las relaciones milenarias y socialmente creadas entre lenguaje, pensamiento y realidad, el analfabetismo las mutila y se constituye en un obstáculo para asumir la plena ciudadanía. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Ale? Maestra sí, tía no. En la lectura nos plantea que el enunciado que habla del tema tiene tres bloques. A, maestra, sí, B,
tía no, y C, cartas a quien pretende enseñar. Como ya se los explicaba hace rato, una maestra es una persona que ha estudiado y se ha preparado para ese puesto. La tarea del docente, que es aprendiz, es placentera y a la vez exigente. Exige seriedad, preparación científica, preparación física, emocional y afectiva. Exige seriedad y es una tarea que requiere de quien se compromete con ella. Un gusto especial por querer bien, no solo a los otros, sino al propio proceso que ella implica. Es preciso atreverse para quedarse o permanecer enseñando por largo tiempo en las condiciones que conocemos, que ahorita los maestros están mal pagados, sin ser respetados y resistiendo el riesgo de caer vencidos por el cinismo. Y volvemos a comentar la diferencia entre ser tía o ser maestra. La maestra puede tener sobrinos y por eso ser tía, del mismo modo que cualquier tía puede enseñar. Puede ser maestra y por lo tanto trabajar con sus alumnos. No obstante, esto no significa que la tarea de enseñar transforme a la maestra en tía de sus alumnos, como tampoco una tía cualquiera se convierte en maestra de sus sobrinos solo por ser su tía. Aquí puse en la diapositiva, ser tía implica tener sobrinos, pues puede ser cercana a ellos, quererlos, cuidarlos, sin embargo no es una profesión, no lleva la misma preparación que ser maestra. Por ende, el hecho de que se quiera llamar tías a las maestras, pues les denigra su trabajo, las hace sentir menos y a su vez las reduce de nivel, o sea, ya no tienen ellas la capacidad de pelear por sus derechos como antes, pues las han puesto al llamarlas tías, las han convertido en unos seres como no capaces. ¿Sí me explico? Siguiente, Ale, por favor. Después tenemos que la sombra ideológica son deliberadamente forjadas o programadas en clase. Su fuerza opacante de la realidad indiscutiblemente sirve a los intereses dominantes. En la sombra ideológica entra lo de llamar tías a las maestras. Nos están metiendo la idea de que las maestras ya se les va a llamar tías, de que ya no son maestras, de que ya no enseñan a los alumnos, sino que ahora las están romantizando. Tú llevas a tus hijos, los llevas con la tía porque los va a querer, porque les va a leer cuentos, porque los va a cuidar. Pero ya te está quitando el significado de maestra. En un futuro vas a olvidar que la tía estudió para ser maestra. Entonces no la vas a ver de la misma forma. Y pues eso sirve para las clases dominantes, porque al ya tener a la tía en ese concepto, pues ella ya no va a poder pelear por sus derechos. Siguiente, Ale, por favor. Después tenemos lo que es la lucha democrática. En esta parte, esta posición de lucha democrática en la que las maestras dan testimonio a sus alumnos de los valores de la democracia, les imponen 3 exigencias básicas. 1. Jamás entender esta lucha como una lucha singular, aunque en muchos casos pueda haber acosos mezquinos contra tal o cual maestra por motivos personales. 2. Por lo mismo, estar siempre al lado de sus compañeras, desafiando también a los órganos de su categoría para que presenten un buen combate. 3. Una exigencia igualmente importante es luchando a su vez por su realización en una capacitación permanentemente auténtica. Las maestras enseñan a sus alumnos esta lucha democrática, para que ellos sepan el valor que tienen sus profesores y a la vez les están enseñando valores que les va a servir en la vida adulta. Siguiente, Ale, por favor. Después tenemos el apartado que viene de paqueteo. Bueno, aquí Freire marca que los sabelotodos, él así los llama, a las personas que están, a los directivos de la educación podríamos llamarles, hacen los paquetes y los envían a las escuelas con el principio de que sus alumnos tengan mentes críticas, audaces y creativas, impidiendo a la maestra tener autonomía y teniéndolas como seguidoras dóciles. Es por ello que ellas rechazan ser seguidoras dóciles. En los paquetes viene implícito una noción ideológica, o sea, ellos te lo venden con la idea de
como ya lo mencionaba antes, de mentes críticas, audaces y creativas. Pero en sí va implícito algo para que formar a los estudiantes a lo que ellos pretenden. La maestra esclava del paquete, domesticada por su limitada en la aventura de crear contenida en autonomía y en la autonomía de la escuela. Es por eso que la maestra puede tomar esos paquetes, pero ella puede transformar todo eso en su salón de clases. Creo que uno de los caminos tácticos para las maestras competentes, políticamente claras, críticas, que rechazando ser tías se afirman en lo profesional como maestras, es desmitificar el autoritarismo de los paquetes y de las administraciones paqueteras, en la intimidad de su mundo, que es también el de sus alumnos. En el salón de clase, cerrada la puerta, su mundo difícilmente es descubierto. Entonces, las maestras que siguen en pie de lucha, que tienen sus ideas muy claras, pues pueden tomar todo esto, pero a la vez transformarlo y usarlo de provecho para sus alumnos. No para seguir lo que le indican, sino para hacer lo que ellas creen correcto. Se habla también que las maestras pueden cambiar, depende del tipo de gobierno que esté en pie. O sea, ellas pueden actuar como dóciles o pueden ser luchadoras o reacias en sus derechos. Siguiente, Ale, por favor. Ahora vamos a pasar al subtema de grandes obras y ciudadanía. Se tiene la idea de que la administración depende totalmente de la persona que se elija para el cargo máximo del Ejecutivo. Aquí, como en México, cuando se escoge un presidente, pues lo que todos tenemos noción es de que tan pronto se elige un presidente nuevo, las cosas van a cambiar dentro de poco tiempo. Pero las cosas sabemos que no es así, que no nada más es el presidente, sino que son todos los organismos los que se deben de poner de acuerdo para poder cambiar a una nación. Por ende, la responsabilidad de la ciudadanía, solo la conciencia crítica de nuestra responsabilidad social y política en cuanto miembros de una sociedad civil. Si queremos también que una nación cambie, pues también es responsabilidad de la ciudadanía lograr ese cambio, porque no siempre se trata de buscar culpables de que un país no avanza por los funcionarios que están a cargo. Cuando la ciudadanía también es corrompida o es corrupta y no hace las cosas como debe de ser, entonces no hay un equilibrio y por ende no se puede avanzar. Muy bien. Otra cuestión que se ve aquí es que cuando entra un nuevo gobierno, muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre sucede que los miembros de ese gobierno tienen su oposición, o que si el que estaba a cargo anteriormente tenía algún conflicto con los que están ahora, pues lo que hacen es quitar ayudas que benefician a la ciudadanía, como por ejemplo que haya ciertos apoyos para la educación, para la salud. Como entra un nuevo gobierno y no lleva las ideas de, de lo actual, pues deciden quitarlo por problemas personales, lo cual no debería de ser, porque están beneficiando a otras personas que sin deberla ni temerla, pues le quitan ese apoyo por otras ideas y nociones. También se habla de los partidos progresistas, que al perder la dirección de la historia se comportan de tal modo que parecen viejas y tradicionales escuelas de principios de siglo, que amenazan y suspenden a los militantes cuyo comportamiento no les agrada. Este párrafo se me hizo muy interesante porque se refleja en el México actual, que el gobierno que tenemos actualmente, en vez de ir como es de izquierda, en vez de ir adelante, de ir progresando, pues muchas veces se ha regresado y se ve que hace cosas que años atrás no se veían. O sea, sus ideas no son actualizadas, no son nuevas, simplemente está regresando a lo antiguo, pero disfrazado de progreso. Siguiente, Ale, por favor. Después aquí hice una
Me gustó mucho esta imagen porque pues tenemos a la izquierda y sus ideas progresistas, sus ideologías, y la derecha con su conservadurismo e ideologías. El hecho de votar por A o B no consiste en ayudar a A o B a ser elegido, sino en delegar en alguien el poder político en cierto nivel. En la democracia es la posibilidad de luchar por un sueño posible. En ningún caso puedo votar a alguien que después de electa o electo vaya a luchar en contra de mi sueño. Este párrafo también se me hizo muy interesante porque nosotros no votamos porque un candidato nos caiga, que creemos que es el menos peor, sino porque va de acuerdo a nuestros ideales y porque es lo correcto para la ciudadanía. Obras materiales, programas de interés social sean abandonados exclusivo o preponderantemente porque el nuevo administrador tiene rabia personal contra su antecesor y por esto paraliza la marcha de algo que tenía significado social. Esto se ve con lo que había mencionado anteriormente, que muchos programas se quitan por las peleas que hay entre los diversos partidos políticos y pues a final de cuentas los afectados son la sociedad en sí, porque entre las ideas de ellos pues los últimos afectados somos nosotros. ¿Te puedes dar a la siguiente, Ale? Siguiente. Y ya por último tenemos el apartado de endulzar o ablandar. La tesis maestra sí, tía no, consiste en que como tías y o tíos y o maestros, todos nosotros tenemos el derecho a ser nosotros mismos, a optar, a decidir o a desocultar verdades. El intento de reducir a la maestra a la condición de tía es una inocente trampa ideológica en la que, queriendo hacerse la ilusión de endulzar la vida de la maestra, lo que se trata de hacer es ablandar su capacidad de lucha o entretenerla en el ejercicio de sus tareas fundamentales, que es lo que mencionaba anteriormente. El poner a la maestra como tía, pues se le reduce un gran significado para lo que nosotros es, porque ya no se le está reconociendo por todo lo que ella estudió, sino por lo que ella nos puede llegar a dar, que es amor incondicional, el querernos muchos y demás. Y aquí puse esta imagen, dice: no estudié educación para ser millonaria, pero merezco un sueldo digno, cosa que con los maestros en la actualidad no sucede. O sea, se les ha quitado todo el crédito y se les ha llamado con otros. Ahora ya no es el maestro el principal agente, sino que ahora nuestro profesor viene siendo un facilitador, un guía, un tutor. Ya no es el maestro, ahora es una persona que está enfrente del salón de clases que nos va a ir ayudando a nosotros a seguir nuestro camino educativo. Y ya con esto finaliza mi parte y ahora dejo que continúe mi compañera Alexandra. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar con la presentación. Como habíamos mencionado en un inicio, como se pudo ver en el índice, vamos a exponer solamente las primeras 3 cartas, que es lo que pues, nos compete en este momento. Y la primera carta pues, se titula Enseñar a aprender, lectura del mundo, lectura de la palabra. En esta primera carta, primer capítulo, el autor nos quiere o pretende proporcionar un significado o una definición de enseñar y aprender, pero con un significado crítico, y no meramente a lo mejor algo que podemos encontrar en cualquier diccionario, ¿no? Sino como que analiza un poco más el trasfondo. Nos menciona que ambos son como, digamos que procesos que a lo mejor no tienen una relación causal, pero que no se pueden separar tampoco, ya que quien enseña siempre va aprendiendo y viceversa, ¿no? El aprendizaje entonces del educador se basa tanto en lo que ya ha adquirido anteriormente como lo que va aprendiendo en conjunto con sus estudiantes. Y no significa, o bueno, además, más bien, además de aprender, a lo mejor lo que se está enseñando, hay otras cosas implícitas en esta enseñanza, ¿no? Repiensa lo pensado, es decir, vuelve o desarrolla más bien lo que ya ha sido adquirido, y a la vez de que se involucra en la curiosidad de sus alumnos, pues también va haciéndose presente ese aprendizaje.
en el educador. Sin embargo, pues nos menciona Freire que aunque el educador puede ir aprendiendo conforme va enseñando, no significa que no deba de tener una formación, pues digamos que algo, pues sino como una carrera, vaya, ya que es una responsabilidad no solamente profesional, sino también ética y política, y como ya había mencionado mi compañera al inicio, pues es una profesión pues seria que merece también tener su responsabilidad y tiene que el educador tener que prepararse y capacitarse. Y después nos menciona lo que viene siendo la experiencia de aprender. Como ya había mencionado, pues implica también enseñarnos. O sea, quien aprende enseña y quien enseña aprende también. Y aquí se enfoca principalmente en quien quiere aprender a enseñar, es decir, quien quiere estudiar pues educación. Nos mencionaba que el aprender implica necesariamente el estudiar y a su vez estudiar implica leer y observar y reconocer. Pero más allá de hacer estas acciones, tenemos que llegar a una comprensión crítica de estos procesos, ya que el estudiar pues es un quehacer crítico, creador y recreador, y que más que leer el texto, hay que leer el mundo, es decir, como no rechaza mucho este autor la mecanización y la memorización, entonces al hablar de que vamos a llevar a cabo un estudio o que vamos a aprender algo, tenemos que llevar a cabo un estudio y este estudio tiene que ser de manera crítica. Y bien como lo plantea aquí, ¿no? Que menciona que leer no es un mero entretenimiento ni tampoco un ejercicio de memorización mecánica de ciertos textos, de ciertos fragmentos del texto, ¿no? Sino que es procurar o buscar la comprensión de lo leído, ¿no? De ahí la importancia de enseñar correctamente a leer y a escribir, ¿no? Y que conlleva una comprensión y una lectura anterior al mundo, ¿no? Que tomar en cuenta como el contexto en el que fue escrito pues los diferentes textos que se quieren estudiar. Y a su vez mencionaba que el estudio es desocultar, es alcanzar la comprensión más exacta del objeto, ¿no? No, no es simplemente memorizar, repetir lo que el autor dice, sino realmente llegar a una comprensión pues más real, ¿no? Y lograr hacer pues ciertas interpretaciones. De ahí radica como la postura crítica que tenemos que tomar al estudiar algo. ¿No? Implica que el estudioso, es decir, el que pretende aprender, pues se arriesgue a poder hacer estas pues, interpretaciones o reinterpretaciones de lo que está leyendo. Y es por eso mismo que pues, la enseñanza no puede ser un simple proceso pues, de mecanización y que este estudio crítico que tenemos que hacer nosotros al aprender, pues tiene que tener una enseñanza también crítica. No, nos mencionaba que estudiar es una preparación para conocer, es un ejercicio paciente e impaciente de quien, sin pretenderlo todo de una sola vez, lucha para hacerse la oportunidad de conocer. Es decir, mencionaba que muchas veces no asumimos como que esta responsabilidad al estudiar y podemos enfrentarnos a ciertas dificultades, que de hecho es lo que se va a ver en la siguiente carta, en el siguiente capítulo, y que pues al no tomarnos como en serio esta responsabilidad, por así decirlo, no nos auxiliamos a lo mejor a veces de otros recursos que nos pueden ayudar a conocer y a llegar a esta comprensión de lo que se está estudiando. Es por eso que dice que es un ejercicio paciente. Entonces muchas veces no estamos como capacitados para poder estudiar realmente. Entonces es algo como que bastante, no sé, o sea, que realmente te pone a reflexionar porque creo que en algún momento de la carrera, hasta ahorita yo creo que hemos llegado a toparnos con este tipo de situaciones en donde realmente no asumimos esta responsabilidad, que además Freire también menciona cómo no es una excusa el decir que no le entiendes al autor, por eso mismo mencionaba esto de que debemos ser pacientes y de luchar para poder conocer lo que el autor nos quiere dar a entender, es decir, buscar los recursos necesarios. Incluso mencionaba que a veces podíamos recurrir a lo mejor a otro autor que hable del mismo tema, pero con un nivel de lenguaje pues menos complejo. Entonces, eso es válido y no es perder el tiempo a lo mejor en investigar más sobre ese tema para poder entender al autor, ¿no?
que si bien la responsabilidad del autor es dar a conocer o escribir a lo mejor de manera simple para que se entienda, pero también por nuestra parte pues es responsabilidad también el tratar de entender lo que se nos quiere pues comunicar y no meramente pues ir repitiendo, ¿no?, lo que el autor pues plantea en textos. La segunda carta se titula No permita que el miedo a la dificultad lo paralice. Aquí empieza hablando sobre cómo algo se torna difícil o se dice que una situación se nos vuelve difícil o se nos dificulta cuando se presenta pues un obstáculo cuando vamos pues a realizar algo, ¿no? Y aquí es donde entra el concepto de miedo, en cual lo define como un sentimiento de inquietud frente a la idea de un peligro real o imaginario. Por ejemplo, el miedo a enfrentar la tempestad, miedo a la soledad, o bien ya como que contextualizándolo un poco, el miedo a no poder franquear las dificultades para finalmente entender un texto. Es entonces cuando nos menciona que la relación entre el miedo y la dificultad pues siempre hay una relación, ¿no? Y no tenemos que negar que exista un miedo, sino no permitir que esto pues nos lleve a no concretar como que la situación o el desafío que en este caso podría ser entender un texto. Y también nos mencionaba que es preciso cuando nos encontramos en una situación en donde que se nos torna difícil, pues obviamente, inevitablemente vamos a tener miedo sobre esa situación, a no llegar a concluir las cosas, entonces debemos de ver de una manera objetiva las razones que provocan pues este miedo o que hayan hecho que se dificulte la situación y ver si realmente existen estas razones para poder compararlas, para ver si realmente podemos enfrentar esa situación. Y por último, pues tratar de o ver si se puede como aplazar el tiempo para enfrentarnos a esa situación, para volverle a intentarlo pues más tranquilamente o más apropiadamente pues el día de mañana. Y pues en estas situaciones, si reconocemos que el miedo sobrepasa pues estos límites, llegamos a lo que es el pánico y a su vez esto es lo que nos hace paralizarnos frente a una situación que se nos torna difícil, ¿no? Por ejemplo, el tener miedo a la soledad y sentirnos ya en pánico cuando estamos en una situación, en este caso en una ciudad asolada por la violencia de un terremoto. Entonces, es ahí donde ya se ve como que la secuencia como que más clara, ¿no? Estamos realizando alguna tarea, se nos torna difícil porque nos topamos con algún obstáculo y si ese miedo sobrepasa nuestros límites, pues podemos llegar a lo que es el pánico y a no concretar o a no concluir con el desafío o a no desafiar como que ese miedo, ¿no? Entonces, ya después de aquí menciona lo siguiente. Aquí me gustaría ocuparme solamente de las reflexiones en torno al miedo de no comprender un texto de cuya inteligencia precisamos en el proceso de conocimiento en el que estamos insertos en nuestra capacitación. El miedo paralizante que nos vence aún antes de intentar más energéticamente la comprensión del texto. Es decir, ya después de ver como que estas situaciones de lo que es el miedo y porque algo se nos torna difícil y lo que es el pánico que hace que nos paralicemos, ya los contextualiza a una situación en donde, por ejemplo, cuando se quiere aprender a enseñar, es decir, cuando queremos a lo mejor estudiar algo queremos estudiar educación, a lo mejor podemos enfrentarnos con ciertas situaciones que no vamos a poder controlar de una buena manera y puede hacer que eso nos paralice. Y entonces nos menciona que si vamos a tomar un texto y obviamente tenemos que comprenderlo, necesitamos saber si nuestra capacidad de respuesta de este desafío, es decir, la comprensión del texto, ¿no? Ese sería como que el desafío. O si por otro lado la capacidad de respuesta es menor o por el contrario es mayor. Si bien a lo mejor podemos tener la misma capacidad todos de aprender, pues bueno, en realidad yo creo que pueden haber otros factores que intervengan que a lo mejor pues pueda hacer que nuestras capacidades de respuesta sean distintas, ¿no? A lo mejor el nivel cognitivo podría ser. Entonces tenemos que tener claro cuál es nuestra capacidad de respuesta
hacia la comprensión de este texto, es decir, hacia el estudio que implica el aprender a enseñar. Y nos mencionaba entonces uno de los errores pues más terribles como que podemos llegar a enfrentar tanto alumnos o maestros cuando nos damos a la tarea de estudiar, que es el retroceder ante el primer obstáculo, ¿no? El poder enfrentarnos con un obstáculo y ver que a lo mejor no podemos lidiar con ello, que no sé, por ejemplo, decir en este caso que no le entendemos al texto y darnos por vencido a la primera. Es como que uno de los errores como que más grandes que Freire menciona que podemos llegar a tener. Que por eso hay que asumirnos con una responsabilidad ante la tarea de estudiar, ya que dice que cuanto más asumimos esta disciplina, tanto más nos fortalecemos para superar algunas amenazas que lo acechan y que por lo tanto acechan la capacidad de estudiar eficazmente, ¿no? Alguna de esas amenazas mencionaba era una en torno a los instrumentos de apoyo, es decir, que no teníamos como este hábito de recurrir a otros recursos como diccionarios o, como había mencionado, a otros textos que nos pueden facilitar la comprensión o que nos pueden ayudar a comprender mejor un texto. También otra amenaza en torno a la ilusión de que estamos entendiendo, ¿no? Es que nosotros asumimos de que comprendimos un texto, pero en realidad no nos cercioramos de que realmente lo hemos entendido, ¿no? Yo creo que hasta hace poco a mí todavía me pasaba, ¿no? Tal vez vas leyendo un texto y puedes toparte con ciertos conceptos que a lo mejor ya te son conocidos y puede que creas que ya lo estás entendiendo, pero no haces algo para realmente afirmar que ya lo estás entendiendo. Entonces lo llama como una ilusión. A lo mejor realmente no es así y creemos que ya lo entendimos. Y puede que caigamos en esta como memorización de las palabras que nos está diciendo cierto autor y no en la recreación de las propias ideas. Y también otra amenaza en torno a la falta de disciplina, precisamente de no asumir como esta responsabilidad al estar estudiando y que a lo mejor físicamente estás con el libro o con las hojas del texto y tu mente pues se echa a volar, ¿no? Que yo creo que es algo que escuchamos o que hemos escuchado en algún momento dentro de las aulas, cuando las maestras pues constantemente a veces dicen esto, ¿no? Que pues estamos físicamente en el salón, pero nuestra mente está en la otra materia o en otra tarea o en nuestra casa o en otros problemas. Entonces, Freire aquí lo plantea como una amenaza más al hecho de que se estudie eficazmente. Entonces, si asumimos esta responsabilidad y tenemos la disciplina como adecuada, pues podemos atravesar mejor o enfrentar mejor estas amenazas pues, que aquí acabo de mencionar. Y también mencionaba que debemos de tener en cuenta que un texto pues no se nos entrega, por así decirlo, fácilmente a nuestra curiosidad. Por el contrario, nosotros tenemos que entregarnos al texto, ¿no? Y de nuevo entra esta como responsabilidad que debemos de asumir. Y que pues no es cualquier curiosidad la que nos puede como ayudar a entender este texto, ¿no? Y se menciona una curiosidad que tiene que ser epistemológica, ¿no? De entender como el porqué o los saberes que en torno pues a las ideas del autor. Y también mencionaba lo siguiente, que el lector será tanto más productor de la comprensión del texto, cuanto más se haga realmente un aprehensor de la comprensión del autor. Él produce inteligencia del texto en la medida en que ella se vuelve conocimiento que el lector ha creado y no conocimiento que le fue yuxtapuesto por la lectura del libro. Aquí otra vez hace referencia como a esta mecanización que usualmente se nos ha enseñado, ¿no? Por eso mismo también menciona que lo que se practica en la mayoría de las escuelas, bueno, en su tiempo, ¿verdad? Pero creo que podemos verlo todavía presente en esta época, en donde se conduce a los alumnos a ser pasivos en el texto, o sea, no como sentirse obligados a leer en lugar de enseñarlos a que este estudio o que la escritura sea de manera como crítica. Y que no necesita simplemente repetir, ¿no? Sino que recrear estas y llegar a su propia como conclusión. Y como bien lo mencionaba mi compañera al inicio, ¿no? Que es necesario o aprendemos mucho también cuando leemos
a un autor que a lo mejor sus ideas chocan con las nuestras o con las que no estamos de acuerdo, y ahí también se puede aprender, ¿no? Entonces, como que eso también se relaciona. Mencionaba también la importancia de no dicotomizar la escritura y la lectura, porque son procesos pues que no se pueden separar, ¿no? Que muchos a lo mejor los ven como diferentes o muy independientes el uno del otro, y que a veces incluso solemos escuchar, o bueno, el propio autor menciona que él llegó a escuchar que muchas personas estudiando un posgrado decían que van a hacer su tesis pero que no saben escribir, y él decía que, bueno, de alguna manera decía que era imposible, que porque quien lee escribe y quien escribe lee. Entonces no llegamos a, o pues se puede llegar a la conclusión de que entonces no leemos de manera correcta, sino que simplemente repetimos otras ideas en lugar de hacer una lectura pues crítica, ¿no? Y la tercera carta, ya para finalizar, se titula "Vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad". Esta frase, el mismo autor comienza explicando como el porqué de que el título sea pues como comentario, ¿no? Que mencionaba que él escuchó en algunos de los cursos de capacitación que él había asistido en algún tiempo, es decir, como cursos para ser maestro, ¿no? O sea, literalmente como que la carrera. Donde algunas mujeres decían este tipo de frases de que no tuve otra opción, y pues estoy aquí estudiando educación o para ser maestra, o estoy aquí porque quiero esperar a que pase un buen casamiento. Entonces él decía, Freire menciona que la práctica educativa es algo serio, como también se viene mencionando al principio en la introducción. La práctica educativa es algo muy serio, ya que tratamos con la formación de las personas, tanto niños como adultos y pues adolescentes también, y tanto como podemos contribuir a su desarrollo para que se puedan desarrollar plenamente y que puedan participar de manera activa en la sociedad, a cómo podemos pues llegar a perjudicarlos. Entonces hay que asumir esta responsabilidad y esta importancia de nuestra labor, y pues no podemos tomar, por lo tanto, estas razones como a la ligera, que podrían ser incluso razones a lo mejor muy banales, ¿no? Entonces él mencionaba que llegó a escuchar como seguido este tipo o motivos similares a este, del por qué decían estudiar esta carrera. Entonces este capítulo aquí menciona mucho, bueno, en realidad las tres primeras cartas que hemos visto, pues sí se tocaron temas que se llegaron a ver en la introducción, sobre todo ya que habla mucho sobre la importancia de la práctica educativa. Nos mencionaba que la segunda razón enunciada para explicar la opción en favor del curso de la formación magisterial coincide con y al mismo tiempo refuerza la ideología que reduce a la maestra como profesional a la condición de tía, ¿no? Es decir, la importancia, o hay que dejar en claro como la importancia de esta labor docente, para poder como quitar esos estigmas en cuanto a que una maestra pues es vista como una simple cuidadora o como una tía, y de aceptar la importancia de esta tarea, ¿no? No de verla como la más importante, pero sí que es fundamental y que es indispensable para la vida social, como bien podemos ver en la diapositiva. Ya al dejar claro y al tomar en serio a esta profesión, y al decir que es fundamental para la vida social, pues ya nos debe de quedar claro que pues es muy importante, y que los maestros deben de tomar en cuenta que para aprender a enseñar, tienen que saber que esta labor está de alguna manera relacionada con lo social y con lo político, y que no es meramente se reduce a lo que pasa en el aula, sino que más allá tienen que luchar por sus derechos, ya que pues los maestros, como son muy, digamos que se menosprecia un poco su labor. Bueno, eso lo explica desde su contexto, ¿no? Este libro pues fue escrito en los 90, pero aún así creo que nos invita mucho a reflexionar sobre si realmente sigue pasando, si realmente ha cambiado
y ha vuelto a hacer lo mismo o se sigue igual. Entonces, creo que con esto ya nos podemos ir dando cuenta que pues algunas cosas todavía coinciden con lo que ahorita pasa en esto, bueno, en nuestro sistema educativo, ¿no? Y de ahí la importancia de también de que la escuela sea pública y popular y que esto implique también que haya una capacitación constante pues de los maestros, ¿no? De ahí la importancia también de que la formación no tenga estos motivos como muy triviales, ¿no? Y que se asuma como una tarea indispensable como realmente lo es. Y pues ya para casi finalizar, mencionaba sobre cómo había una mala administración o mala gestión a veces en los financiamientos y que esto provocaba que hubiera estas como precarizaciones, por así decirlo, en la educación y bueno, sobre todo en el labor docente, ¿no? Y que para cambiar esto, para que hubiera una priorización hacia la educación o hacia el sistema educativo, que pues en ese tiempo él mencionaba que sigue siendo pues muy inestable, pues se tenía que exigirle a pues, quienes fueran los funcionarios públicos, ¿no? En este caso mencionaba a los alcaldes, a los senadores, a los gobernadores y al presidente mismo, ¿no? Exigirle lo que haya prometido y evaluar y seguir todo como que su práctica o lo que estaba haciendo para ver si realmente estaba cumpliendo con lo que ya había prometido, ¿no? Y también mencionaba que pues se tenía negarles el voto si llegasen a ver por alguna deficiencia y mencionarles el por qué, ¿no? Como de realmente cuestionarnos estas cosas. Creo que algo muy característico de teórico, que es Freire, fue su exilio de su país, ¿no? Entonces creo que como invita mucho a cuestionar este tipo de cosas y a invitar a los educadores a asumirse en su práctica como algo relacionado con lo político y con lo social y de realmente como que abrir los ojos, ¿no? Creo que eso también hubo mucha como que controversia en este tiempo hablar sobre estos temas y puede que a lo mejor en la actualidad también, pero que ya no se vea pues de la misma forma, ¿no? Porque pues al fin y al cabo fueron décadas diferentes. Y bueno, pues prácticamente es lo que lo que quería o lo que quiere dar a entender o lo que quiso dar a entender con esta parte, ¿no? De cuestionar y exigir pues lo que realmente se promete, ¿no? Sobre todo en cuestión pues, de educación. Y que era posible que debido a estas desvalorizaciones que existían en cuanto a la labor docente, que posiblemente por esto muchas maestras y, bueno, maestras y maestros se asumían realmente como tías, porque era lo que de alguna manera los gobiernos les hacían, pues, bueno, no nada más los gobiernos, sino como que la sociedad en general, no valoraba realmente la práctica educativa. Entonces, él también mencionaba esta parte de que cuando se exigían sus derechos, a veces la sociedad podía ver como que, pues, ¿por qué estás exigiendo? Y que para aprender a enseñar necesitamos tomar en cuenta todas estas cuestiones. Y al final menciona que aunque es muy cierto que la educación es una palanca de transformación social, sin ella esa transformación pues no se produce. Me recuerda una frase que él también es muy como conocida de él, que menciona que la educación no va a cambiar que la educación no va a cambiar al mundo, pero sí va a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, es dar a entender que la importancia pues precisamente de la práctica, ¿no? De la práctica educativa y de cómo debe de ser valorizada y de asumirse como también un acto político y social, además de que, o sea, que no se reduce simplemente al aula. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. Y pues concluyendo con estas primeras 3 cartas que vimos y con la introducción, creo que ya podemos ir viendo un poco la relación que tiene con hasta lo que ahorita hemos visto sobre la filosofía de la educación.
si bien la filosofía de la educación pues nos invita como a cuestionarnos sobre los procesos educativos, creo que el autor, desde mi punto de vista, pues también trata de hacer eso, ¿no? Como de invitarnos a cuestionarnos y a no darnos simplemente una definición, ¿cómo decirlo? Que podríamos encontrar en cualquier otra parte, por ejemplo, del aprendizaje y de la enseñanza, ¿no? Sino de ahondar más profundamente en esto y de cuestionarnos, ¿no? Sobre estas prácticas y que pues precisamente esto es algo que tiene que ver también con lo social y con, pues, con lo político también. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, gracias Ale por tu parte, y ya también yo a modo de conclusión, pues en lo que vimos en la primera parte también quiere decir que el ámbito político y sus ideas y nociones tienen un gran poder en lo que es la educación, puesto que el hecho de llamar tías a las maestras no es sinónimo de respeto, de amor o de más confianza. De una forma u otra se busca romantizar este hecho, pero a su vez va perdiendo el respeto, derechos laborales y la autoridad que antes representaba. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Gracias por escucharnos.